Sabemos que el trauma está en el cuerpo y sabemos que cada vez que tú hablas de lo mismo, estás yendo a esa parte donde está la memoria en tu cerebro. Cada que vas allá y hablas de lo mismo, estás retraumatizando. Porque es diferente, porque yo voy a donde está la situación por resolver. Bienvenidos a Negocios al Descubierto. Hoy estamos con William Antonio Vélez Uribe, un psicólogo enfocado en psicotraumatología, con muchas herramientas para poder atender todos los problemas que puedas tener relacionados con adicción, si quieres enfocarte en la abundancia, si quieres atacar esos problemas que están por ahí escondidos en tu mente. Él te puede ayudar, tiene un espacio maravilloso para ayudarte en eso. Entonces, empecemos con ¿quién es William Antonio Vélez Uribe? Yo soy psicólogo clínico especializado en psicotraumatología. Okay. Dentro de esa psicotraumatología, nosotros tenemos unas herramientas maravillosas para atender a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a lo que estudiamos en psicotraumatología, sabemos que el trauma está en el cuerpo. Entonces nosotros no trabajamos desde la narrativa. Siéntese acá y explique qué es lo que pasa. Cada que estás explicando qué te pasa, te está retraumatizando. Entonces equivocadamente, como esto nos lo enseñan en la universidad, cuando nosotros empezamos a atender, estamos llevando a la persona muchas veces a que se retraumatice porque le dice, cuéntame qué te pasó, después cuéntame qué te ha seguido pasando. Entonces está retraumatizando, porque como dije, el trauma está en el cuerpo, entonces desde la narrativa. Entonces para eso utilizamos herramientas como la hipnosis clínica, como el EMDR y como el Brainspot. Son herramientas que ayudan a que la persona salga del trauma, a que haga un proceso. Porque cuando nosotros hablamos de intervenir a una persona, hablamos es de un proceso, no un suceso. Un suceso es algo que sucede y no más. No, acá es un proceso donde la persona debe estar dispuesta a venir a las sesiones y la persona desde el primer día empieza a sentir cambio. Anteriormente se atendía a la persona desde la narrativa y la persona decía, he ido 8 o 10 veces y eso no me ha servido para nada. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que están ya desencantadas del psicólogo? Entonces empiezan a ir a tener unas terapias alternativas que no las juzgo, que van a angiología, van a Reiki, una cantidad de terapias alternativas. Yo no las critico, no las juzgo, simplemente yo estoy hablando desde la neurociencia. Claro. Entonces, de la neurociencia sabemos que el trauma está en el cuerpo y sabemos que cada vez que tú hablas de lo mismo, estás yendo a esa parte donde está la memoria en tu cerebro, que es el cerebro límbico, donde está la memoria. Sí. Entonces, cada que vas allá y hablas de lo mismo, estás retraumatizando, estás retraumatizando. Entonces, justamente mi enfoque es diferente. Mi enfoque es diferente porque yo voy a donde está la situación por resolver. Digamos problemas, porque el problema es en realidad nuestra mente. Con todas las personas hacemos una secuencia de preguntas rápidas. Sí, claro. Como lo primero que se te venga a la cabeza, de manera que las personas te conozcan un poco, se identifiquen contigo. Bueno, entonces, Instagram, TikTok o Facebook. Facebook. Un hábito que te guste de ti. El hábito me disciplina. Hábitos que quisieras mejorar. Ser una persona que aprenda más. Para poder aprender más, para seguirle sirviendo a la humanidad. Wow. ¿Qué no repetirás? Yo siempre considero que todas las experiencias de nuestra vida son aprendizaje. ¿Qué no repetiría? Tener una ambición desmedida como la tuve en un momento de mi vida. ¿Efectivo o tarjeta? Tarjeta. ¿Tu último gasto innecesario? Digamos que los tragos que me tomé. A veces son necesarios. Pero al otro día está uno. Ese es el peso, ese es el peso más grande. ¿Planear o improvisar? A mí me gusta planear, pero cuando me toca improvisar, antes lo hago. Hay que ser adaptable. Sí. ¿Gatos o perros? Perros. Perros. ¿Calor o frío? Calor. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿A qué le tienes miedo? A que no sea capaz de cumplir con lo que me propongo dentro de mi profesión. Claro. Que lleguen personas y que realmente uno no encuentre esa ayuda para la persona. Eso me da miedo a mí, porque a veces me hace dudar, pero también me doy cuenta que muchas personas no están preparadas para recibir. Exacto. Pero es de parte y parte. Sí, me da claro, es de parte y parte. ¿Libro que te haya ayudado a evolucionar algún hábito? El legado vivo del trauma, Wow. de Janie Fisher. Ella cuenta
toda la historia de lo que pasa con el trauma y se refiere siempre a esta parte del cerebro. En esta parte del cerebro, donde está el reptiliano, donde están las emociones y donde está el neocórtex, que es el de toma de decisiones, aquí donde están todas las emociones, acá básicamente está el trabajo. Entonces ella habla de todo eso y a mí me instruyó bastante, no solamente para atender a mis consultantes, sino también para mí. Para uno mismo, Claro, autogestionarse. sí, es importante saber que tú vas a intervenir a una persona, pero porque tú también estás haciendo parte de un proceso de sanar. Porque todos, en el fondo, estamos traumatizados. Lo que pasa es que le han cambiado el nombre a eso. Dicen, no, que la herida de la infancia, no, que tal cosa. Y que cuando se habla del trauma, la gente se asusta. Uy, ¿eso qué es? No, el trauma puede ser que tú te montes en un avión y nunca te ha dado miedo, pero ese día el avión se movió mucho y ya quedaste traumatizado. Ya, Eso es un trauma. Entonces, cada que te vas a montar al avión, ya te va a dar miedo. O tú puedes ver un niño que se está ahogando con una pepa de mamoncillo y también te puede traumatizar, igual que se traumatiza el niño. Pero ya también hay traumas más severos. Un trauma, por ejemplo, de abandono o un trauma donde tengo en una familia disfuncional donde se le está pegando al niño. Eso causa un trauma severo y que hay que trabajarlo con mucho. Ya un trauma sencillo como el que hablamos ahora, pues la persona sale rápido, el otro no. Sobre todo el del apego, que es un trauma muy, muy severo, que todos nosotros necesitamos un cuidador. Desde niño necesitamos el cuidador. Pero si ese cuidador no me da el suficiente cuidado, de ahí se generan unos traumas severos y muy severos. Increíble cuando la madre, el niño llora, deje lo que llore, es un gran error, porque a él le está causando un trauma en ese momento. Si él está llorando, porque está llamando la atención, no como normalmente se dice dentro de la ignorancia, deje lo que llore, que eso es resabio. No, eso no es resabio. Tiene razones. Obviamente. Entonces se descuida todo eso, entonces ya eso después se convierten en unos apegos, finalmente, que la gente habla tanto del apego, es que no se apegue, no. A ver, primero vamos a ver qué le pasa a esa persona que tiene ese apego, porque desde la infancia empezó a causarle un trauma. Claro. Y ahí en la adultez también sigue con su trauma. Eso es una parte que se trabaja mucho acá. Sí. Ahora venía escuchando un audiolibro, aprovecho todos los viajes para escuchar audiolibros y decía que nuestro cerebro es un sistema de microprocesamientos, de microfunciones. Y a veces dejamos muchas cosas sin terminar, sin desarrollar. El libro se llama El arte del enfoque. Entonces, como que nos dejamos variar de un montón de cosas, de diversificar, de diferentes intereses, de diferentes antojos, y no nos terminamos enfocando en algo que se vuelve una vida muy desorganizada. Entonces, como pues se me conectó ahí un poquito todo lo que acabas de decir. Pero es justamente por eso. Porque al niño le cuesta fijarse, le cuesta fijar la atención, porque él a toda hora está defendiéndose. ¿Por qué se defiende? Porque mi papá me pegaba mucho, porque mi mamá era una mujer castradora, porque en el colegio también tenía dificultades con los compañeros. Todo eso, entonces la persona está dispersa, entonces le cuesta concentrar. Entonces por eso hay tanta procrastinación, por eso hay tanta esa falta de enfoque. Y que muchas veces el libro es importante leerlo y darse cuenta de uno que tiene cosas que no llegan, pero ojo, que hay una carga emocional. Sí. Y esa carga emocional hay que cambiarla. Mientras tú no cambies esa carga emocional, la persona podrá leer miles de libros. Sí. Pero hay que gestionar internamente, reflexionar. Total, como se dice coloquialmente, cuando tú no sabes a dónde ir, cualquier bus te sirve. Pero ¿por qué no sé a dónde ir? Porque desde el comienzo yo me perdí en la niñez, porque no tenía quien me dirigiera mi vida. Exacto. Sino resuelva usted como pueda. Y ahí cuando se pasan estos temas, yo quiero hacer mucho énfasis en este tema de apego de la niñez. ¿Por qué? Porque de allí se derivan unos traumas severos, como un trauma que puede ser una persona que tenga un apego ansioso ambivalente, que es la persona que a toda hora está controlando, que está llena de miedo, que se vive llorando, que está llamando la atención. Wow. Hay otro apego que se llama el apego evitativo, que a la persona le cuesta que el otro lo abrace, que le cuesta dar un beso, que le cuesta estar en sociedad, que si vamos a trabajar en grupo,
Dice, yo hago mi trabajo solo, a mí no me interesa. Le toca Ese solía integrar. ser yo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es un trauma que él tiene y cuesta integrarlo a un equipo de trabajo. Entonces Claro. está el juzgamiento. Ujú. Se juzga, ¿no? Él tiene un trauma desde allá porque no recibió abrazos, ni porque fue acariciado, ni nunca fue integrado. Entonces tiene eso. Y hay un apego todavía más fuerte, que es el apego desorganizado. Ese apego desorganizado, la persona estuvo en una familia donde a toda hora azote, le pegaban y no le paraban bolas, un momento le paraban bolas, después lo que recibía de amor era azote. Entonces esa persona, en sus relaciones de pareja, vamos a lo de pareja, en sus relaciones de pareja es una persona violenta. Una persona violenta, llegan a convertirse hasta en psicópata. Ese es su lenguaje de amor, como Sí, llaman. obviamente. Entonces, él no tiene más recursos, sus herramientas eran eso, pegar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es pegar. Te amo, pan. Y usted ve los niños, inclusive se ven niños que son violentos en la escuela Sí. y en el colegio, y donde llegan ponen problemas. Y siempre será una persona problema en su trabajo, en su entorno. Siempre será el hombre problema. Pero Wow. es apego desorganizado. Sí. Entonces, la persona tiene ese trauma y no lo sabe. ¿Qué le dirías a las personas que tienen esa resistencia a buscar una ayuda como tú? Porque hay muchas personas que dicen, ay, no, yo lo gestiono, y se quedan vidas enteras en no salir de sus situaciones. Justamente yo pienso que muchas personas de esas han tenido una experiencia, de pronto con un psicólogo, pues, es una opinión, Sí. y no tuvieron como esa empatía y no se llegó donde se debía llegar, ¿sí me entiendes? Entonces, como te decía ahora, entonces yo voy al psicólogo, voy y no encuentro ninguna solución. Entonces ya la persona finalmente dice, hermano, eso no sirve, Sí. ¿sí me entiendes? Pero ahorita hay que retomar las cosas desde la neurociencia, estamos evolucionando. Claro. Entonces siempre decía que una neurona se moría y ahora se habla de la neuroplasticidad, que su neurona usted la puede modificar. Sí. Entonces, esas personas son personas que en el fondo tienen mucho trauma, Claro. tienen demasiado trauma. Y a veces les cuesta poner la carne en el asador. Dicen, no, yo no me voy a exponer. Sí. Entonces, por eso yo admiro mucho a las personas que vienen a una terapia, donde la persona siente ese dolor, lo siente completamente, porque la persona desde que se sienta empieza a llorar. Pero no es problema que llore, porque recuerda que el agua lo que hace es limpiar. Entonces, estás llorando, no te preocupes. Que Es parte de nuestra vida, de nuestras estás emociones. limpiando Claro. tus heridas. Entonces es importante todo eso. Pero pues, esa persona, como tú dices, les cuesta. No voy, pero en el fondo saben que deben ir. Claro. Pero son Si personas se resistentes. guarda más tiempo, más, Sí, más obviamente, problemas. pero ¿cómo se le va convirtiendo la vida a esa persona en un caos? Sí. Caos. Es que yo soy así. Yo creo que lo has escuchado, es que yo soy así. Y a Eso, mí ya- yo vivo la vida a mi manera. y a mí nadie me va a cambiar. Bueno, entonces ahora pasamos al cóctel que preparamos para ti. Entonces, escoge una. ¿Cómo descubriste esta pasión por la hipnosis clínica y algún momento con un paciente que reafirmara tu compromiso con esta técnica? A mí siempre me llamó la atención saber que había que buscar algo más para atender a la persona, no desde la narrativa. Sí. Entonces empecé a buscar por muchas partes y justamente he tenido como la fortuna de estudiar con profesores extranjeros, donde yo siempre considero, sin demeritarlo de acá, que allá está la fuente. Entonces, el primer profesor que tuve fue un francés. Y bueno, y ya después de eso no me quedé ahí, sino que seguí buscando con otros profesores. Y ya de ahí empecé a atender los pacientes, los consultantes, y vi cambios maravillosos. Por ejemplo, ahora que hablábamos de la abundancia, Sí. me tocó un caso especial con una persona donde yo le hago una hipnosis y dentro de la hipnosis le hago una revisvisión. Revisvisión es que la persona, usted la lleva a vivir en hipnosis lo que le está pasando o lo que le pasó. Entonces esa persona vino conmigo a la consulta a decirme que él era un hombre muy trabajador, pero que a toda hora estaba con lo justo y que él consideraba que merecía más. Claro. Entonces hicimos el trabajo cuando llegamos a donde estaba el trauma, digámoslo así. Entonces yo lo paré donde estaba, le pinté el escenario. Él decía que era que todo el dinero cuando estaba pequeño, su mamá era separada de su papá le mandaba el dinero y se lo entregaba directamente a él. Y la mamá le retiraba el dinero. Venga que usted no se merece, venga que usted no es capaz de eso, venga que usted no sabe eso. Lo dijo él en su regresión. Wow.
No le mete. Entonces yo llegué y lo que hice es pararlo, abrirle los ojos, pero obviamente en estado hipnótico. No, Claro. esa es otra cosa que hay que sacarla del contexto, que muchas personas creen que solamente usted puede estar en un estado de trance cuando está con los ojos cerrados, no, y no si no es dormir. Entonces yo lo paro y le abro los ojos y le digo, pero no lo saco detrás. Le digo, le pinto el escenario, aquí está tu mamá, sin estar la mamá, está tu mamá, están tus hermanos, hazme el favor, hay varias sillas, hazme el favor, y reclámale lo que a ti te corresponde porque tú te lo mereces. Entonces, con tus propias palabras, bueno, listo, para mí eso fue la terapia, después lo traigo de regreso, y como a los 20 días él me reporta. Ha cambiado tanto mi vida que increíblemente yo no creí que iba a ser así. Wow. Yo lo hice con una revisión. O sea, revivir en ese momento lo que le sucedió a él y recuperar. Sí. Entonces eso se llama revisión dentro de la hipnosis. Vamos a darle un traguito más. Tu enfoque en la abundancia es único. ¿Cómo abordas este tema en tu trabajo y qué impacto esperas tener en la vida de tus clientes a largo plazo? Bueno, yo normalmente cuando he trabajado la abundancia, ha habido unas situaciones muy especiales y es que cuando una persona viene a hipnosis, viene con un tema y tú haces la regresión. Regresión es regresión de edad, no vidas pasadas. Entonces le haces la regresión de edad donde la persona muestra todo lo que va teniendo. Y hace muy poco una señora de Nueva York me la remitieron para que trabajara eso. Y cuando yo le estoy haciendo la regresión, a ella lo que le salió fueron 4 violaciones que el papá, que tenía pendiente con el papá. Entonces, hicimos el trabajo. Cuando vino de regreso, la señora estaba muy molesta. Claro. Entonces yo le dije, ¿pero por qué estás molesta? ¿Qué tiene que ver eso con la abundancia? Dije, no lo sé. Yo estoy trabajando con tu inconsciente y el inconsciente sacó eso. ¿Y por qué lo sacó? Porque necesita sanar. Claro. Entonces, no es lo que nosotros muchas veces pensamos. Es lo que el inconsciente dice, eso es lo que hay que sanar, para eso lo saca. Sí. Entonces, la señora dijo, pero tan raro, yo ya lo sané. Y le dije, pues si lo hubiera sanado, no hubiera vuelto No a salir. estaría saliendo, sí. Hay otros casos donde ya sí sale excuetamente lo de la abundancia, donde la persona empieza a decir, no, es que a mí me decían que no, que tener dinero era malo, no, que a mí me decían que no, que pobres pero honrados, no, que a mí me decían que no, que eso dañaba a la familia, que cuando había dinero de por medio. Ya eso son unas falsas creencias. Que recuerda que cuando somos niños, nosotros solamente somos emoción, Claro. y eso queda guardado ahí. Era donde en el sistema límbico, donde hablamos ahora, donde está la memoria, allá quedó guardada, allá quedó guardada. Entonces, ¿cómo coger y reprogramar esa parte donde está esa información errada? Y la persona misma reporta, ¿no? Sí. Es que tuve dinero, pero resulta que de un momento a otro se desapareció el dinero. En otra ocasión me tocó otra persona acá hablando de algo también de la abundancia y me decía, es que yo tengo un concepto claro, que mi papá fue una persona que se ganó el dinero no de la mejor manera. Entonces yo por eso no quiero dinero. Wow. Entonces todas esas cosas marcan a la persona. Sí, muy tremendo. Por ejemplo, tu vida requiere unas cosas. ¿Qué te da más estrés? ¿Manejar plata o no tener plata para manejar? Tú quieres tener una vida óptima, abundante, cómoda. Ni siquiera tiene que ser, no sé, mansiones y cosas así increíbles, sino suficiente bajo tus propios estándares. Para llegar a eso necesitas lo suficiente y es tu mente clara, tu cuerpo sano y tu futuro con muchas posibilidades. Y es que adicional a eso, lo que tú dices, es que Sí. yo por lo menos cuando la persona viene a que trabajemos la abundancia, la gente, yo le digo, yo no trabajo, dinero no, yo el dinero no trabajo. Exacto. Tú tienes que tener tu vida totalmente en correlación, porque es como un ring de una bicicleta, si está descobalado no funciona. Entonces, ¿dónde está tu parte espiritual? Sí. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está el ocio? Porque muchas personas tienen Es dinero, necesario. pero no se atreven a gastárselo. ¿Por qué? Porque se le acaba. Entonces, eso no es abundancia. ¿Dónde está tu salud? Sí. Entonces, todo eso es un conjunto de cosas que hay que alinear. Y ya cuando yo alineo eso, la abundancia viene del dinero, viene por sus propios medios, sin forzar. Claro, que sea de manera natural. Tu transición de empresario a psicólogo clínico es fascinante. ¿Podrías compartir con nosotros qué te impulsó a hacer este cambio y cómo ha influenciado tu enfoque terapéutico? Bueno, yo soy docente. En un momento de mi vida cambié mi enfoque por el dinero.
pero también mi alma me decía, por ahí no es, por ahí no es, porque todos venimos a cumplir una misión. Sí. Y yo sabía que mi misión no era solamente el dinero. Entonces, a través del dolor, descubrí que yo debía cumplir mi misión. Entonces, retomé mi profesión. ¿Por qué? Porque me vi en un momento tan difícil, porque la vida le dice a usted, por ahí no es, por ahí no es. Hasta que ya yo le dije a la vida, me entrego, que venga lo que sea. Entonces, muchas personas me decían también, William, ¿cómo es posible que tú crees que vas a vivir de esa profesión? Y yo le dije, hermano, los pájaros no siembran y comen. Claro que yo me vi abajo completamente. Claro. Entonces yo le dije a la divinidad, o al mundo, o a la vida, como tú quieras, me entrego, que venga lo que sea, pero de aquí en adelante me dedico a mi profesión. Y ahí ya la he vivido con mucha pasión y he tenido la oportunidad de seguir viajando y estudiando en muchas partes y atraer muchos clientes. Y lo hago con mucho amor. A mí me llegan muchas personas que no tienen dinero. Eso después cuadramos, porque Claro. es que todo no es el dinero. Porque yo vine a este mundo a ser feliz, no a ser rico. Ahora sí, dentro de mi felicidad llega la abundancia del dinero, bienvenida sea, y no la va a despreciar. Porque acuérdate que la palabra tiene poder. Entonces dirá, entonces usted no quiere plata, entonces el inconsciente nunca la va a dar. No. Yo sí quiero vivir felizmente, Claro. cumpliendo mi profesión, cumpliendo mi misión en mi profesión, sirviéndole a la humanidad. Y la verdad que económicamente me siento bien, me siento realizado. Sí, es mirar el dinero no como esa cosa demoníaca que a veces la pintan, como esa cosa negativa, sino como una herramienta. Sí, claro. Obviamente, si tú te enfocas solamente en dinero, no vas a resultar en nada. Pero si utilizas el dinero estratégicamente para impulsar las cosas que te gustan, tus profesiones, pues vas a crecer mucho y el dinero va a ser una implicación de eso. Justamente era lo que me pasaba. Era el dinero. A ver, ¿dónde está mi felicidad? ¿Dónde está mi vida? ¿Para dónde va mi vida? Yo vine a cumplir una misión. Entonces me voy a ir a la luz sin cumplir mi misión. Sí. Para que me devuelvan de allá y diga, devuelvas después. Reencarne. Sí, yo tengo el concepto muy claro. Hay un concepto muy interesante japonés que se ha vuelto muy famoso últimamente, se llama el Ikigai, que es precisamente alinear lo que te apasiona en tu vida y volverlo tu fuente de ingresos, básicamente, ¿cierto? Eso pues, también aplica a mí. A mí me encantaba la televisión, me encantaba ver televisión y yo no sabía cómo hacer para que la televisión fuera una forma de desarrollo mío, de desarrollo profesional, hasta que encontré las cámaras. Entonces fue mi manera de alinear mi pasión con mi forma de Pero vivir. fíjate que en la vida no son casualidades, sino es Exacto, causalidades. causalidad. Eso te llegó a ti porque era lo tuyo. Ujú. Y fui profesor, estudié para ser licenciado en idiomas, en inglés y español. Y para desarrollar mis clases empecé a hacer videos. Y haciendo videos me empezaron a contratar para hacer más videos. Y así, por aquí como que es mejor la cosa. Y me seguí yendo. Y aquí Porque voy. eres tú. Imagínate. Así trabaja el universo. Si tuvieras que dar un consejo basado en tu experiencia personal y profesional a alguien pasando por un momento difícil, ¿cuál sería? Recomendaciones. Ok. Consejo no se le da a ningún ser humano. Le dan recomendaciones, es mi concepto. Sí. Siempre le diría a la persona que lo primero que hay que hacer en un momento difícil es aceptar. Aceptar. Si tú no aceptas, sufres. Y sabemos que el dolor siempre va a haber en el mundo. Ahora el sufrimiento es opcional. Sí. ¿Por qué es opcional? Porque como tú no aceptas lo que la vida te presenta, entonces empiezas a sufrir, Sí. sufrir. Ya no hay dolor, sino sufrimiento. Y cuando tú sufres, no aprendes. ¿Por qué? Porque te quejas y te victimizas. En cambio, cuando yo acepto lo que hay, pues definitivamente estoy aprendiendo. Es decir, eso es lo que hay. Nosotros no le podemos decir a la vida o a Dios o en el que tú creas cómo tiene que ser, Sí. porque estamos aprendiendo. Entonces, por lo que estás pasando, es porque debes pasar para aprender. Entonces, acepta lo que hay y no te victimices más, porque no aprendes. Cuando yo acepto, yo aprendo. Porque sé que eso que viene ahí es algo más grande de lo que está pasando. Yo hago mucha referencia sobre el sentirse bien y el estar bien. A veces el estar bien implica dolor. Sí, claro. Por ejemplo, si tú quieres estar bien óptimamente, físicamente, tienes que hacer ejercicio. El ejercicio a veces duele. Sí, claro. Entonces tienes que hacer ejercicio con dolor para estar bien. Mientras que se siente muy bien comer helado, pero no tan bien tener diabetes, Así, ¿cierto? claro.
En mi caso, soy uno de esos ejemplos. Yo tengo una prediabetes porque excedí en el azúcar. Yo era de los que si se siente bien, está bien. Y era excediéndome en comidas, en Coca-Cola, y no siempre sentirse bien te lleva a estar bien. Correcto. Detrás del dolor hay puertas que abren el estar bien. Y muchos. Sí. Nos quedan solo 2 traguitos. Hablando de desafíos, ¿cuál consideras que ha sido el mayor desafío en tu carrera como psicólogo y cómo lo superaste? Cuando yo empecé ya con intervenciones con hipnosis, siempre había una situación por resolver y era que había una falsa creencia de que no iba a ser capaz de hipnotizar a la persona, porque hay unos que no se hipnotizan y no sé qué cosas, comentarios. Entonces, cuando yo empecé con esto, para mí fue un reto. Yo empecé a tener la propia confianza en mí y saber que yo sí era capaz de hipnotizar a la persona. Claro. Entonces, y saber que cuando hacía las cosas conscientemente y sin miedo, yo lograba resultados con la persona. Muy pocas veces me ha tocado a mí en una sesión una persona no se hipnotice. Ha habido casos, pero porque la persona se protege mucho. Sí. Yo aparte de eso soy instructor de hipnosis clínica. Y en una ocasión, dando el curso, había una persona muy resistente, pero era resistente con los compañeros. Conmigo no, yo lo cogí y lo hipnotizaba ahí mismo. Pero me tocó llamarle la atención y decirle, venga, si usted quiere ser hipnoterapeuta, porque una cosa es ser hipnotista, otra cosa es ser hipnoterapeuta. Porque tú aprendes a hipnotizar en 10 minutos, en 15 minutos y después, ¿qué haces con eso? Entonces, la hipnosis es muy buena para terapia. Sí. Y es muy especial y es muy ganador. Entonces le dije a él, mira, ¿cómo quieres tú aprender a hipnotizar si tú no te abres para que pase eso? Yo lo traje y le hice, en 2 minutos quedó hipnotizado. Entonces, de ahí en adelante, él se abrió y ya le mostré a los otros, porque siempre era la falsa creencia que no es capaz de hipnotizarlo, entonces lo frustraba a ellos. Yo decía, hipnotícelo, no somos capaces, no somos capaces, entonces yo me frustraba. Entonces ya le dije, después de que ya le dije eso, se le fue a su subconsciente, accedió y ya todas las personas lo cogían y lo hipnotizaban. Wow. Y eso pasó para todos. Hay que desbloquear. Sí, obviamente. ¿Por qué? Pero era porque en ese caso estaba mostrando era poder. Entonces, yo sí lo podía hacer, los otros no. O sea, Entonces, era retando. muchas personas vienen aquí de esa manera. A mí me tocó a alguien que se conectaba. Y entonces dijo, esa persona dijo que ella era canalizadora. Entonces ella vino con un tema recurrente y empecé a trabajar. Entonces se fue. Entonces yo le digo, ¿dónde estás? Cuando no estás haciendo estoy arriba, estoy canalizando. Eso no es así. Está actuando. Sí, claro, eso no es así. Está mostrando quién es ella. Yo le dije, la regresé. Le dije, quiero verte en 8 días. Y a los 8 días vino. Pero como yo ya sabía cómo era el juego de ella, Sí. hay otras herramientas dentro de la hipnosis donde se le hace una investigación psicodinámica, donde usted es hipnotizado, usted le pregunta, con este dedo diga así, con este otro diga no. Wow. Entonces ella venía con un tema con la mamá, que era muy diferente a estar canalizando, ¿no? Entonces cuando yo la cogí, la hipnoticé porque, entre otras cosas, era fácil hipnotizar a la persona. Entonces le pregunté, le hice varias preguntas, y lo último le dije, ¿eso que tú tienes en este momento tiene que ver con tu mamá? ¿Sí o no? Pues sí. Wow. Entonces le puedes hablar. Entonces ya la soltó toda la historia. Sí. Mire qué diferente era a estar canalizando. Soltó toda la historia y ya se le hizo una terapia de perdón. Es muy interesante, es demasiado interesante porque pues cada uno de nosotros que estamos en diferentes profesiones, que tenemos unas vidas complejas, que tenemos unos pasados muy enredados, la mejor alternativa sería buscar una ayuda para poder alinear todos estos elementos y llevar a su próximo, no sé, a su próximo éxito, su próximo bienestar, su próximo objetivo, ¿cierto? Obviamente, porque es que lo que te dije desde el comienzo, todos estamos traumatizados de una u otra manera. Una persona que está irando completamente tiene un trauma guardado. Sí. Y la persona no lo sé, no, es que ese soy yo. No, ese no es usted. Usted que está adulto es diferente al que era niño. Sí, Allá es donde hay que ir. exacto. Pero no, las personas, cada persona tiene su tiempo y se va dando su tiempo. Bueno, el último trago. Todos buscamos inspiración. ¿Quién o qué te inspira? Especialmente cuando enfrentan obstáculos en tu vida profesional o personal. Seguir aprendiendo. Eso me inspira a mí, seguir aprendiendo.
seguir adquiriendo más herramientas, porque definitivamente mi profesión es una pasión. Y si yo la tengo como pasión, yo todos los días quiero crecer. Pero no es para mí, no es para el ego, sino para servirle a las Para ser una personas. mejor Sí, claro. guía en la vida de otros. Totalmente, para ayudarle a otras personas que tanto lo necesitan y que tanto lo necesitamos. Yo aquí donde estoy tengo que ir al psicólogo, quiera o no quiera, porque entonces, ¿qué? Nosotros no somos material terminado, todos los días nos salen cosas diferentes. Y la vista que tenemos es hacia el frente, no es hacia adentro. Y un ojo externo nos puede ayudar a mirar y ver qué está pasando. Total, porque nosotros vivimos mucho en la nebulosa, afuera, pero adentro no. Qué interesante. Sí. Cuéntame un poco de este espacio es maravilloso. Este espacio para mí es donde yo trabajo y donde me genera mucha paz. Claro. Entonces yo cito muchas personas y vienen acá y la persona dice, qué bueno venir acá, sentimos una paz, una calma. Y es diferente a cuando tú estás encerrado en un consultorio. Claro que son conceptos. Cerrado en un consultorio, que el mero hecho de cerrarte en un consultorio ya estás intimidado. Sí. En cambio aquí está el campo abierto. La persona viene y se siente muy agradada. Igualmente a mí también, porque la naturaleza también inspira y también me genera mucha energía. Entonces, por eso este espacio. O sea que prácticamente creaste tu entorno saludable y estás compartiendo un pedacito con las personas que quieran venir a buscar tu ayuda. Correcto. Qué bacano. De hecho, hay muchos pájaros alrededor Sí. y hay perros, o sea, esto es un área de calma absoluta, o sea, súper, súper genial. El MDR es una herramienta que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Las siglas MDR es desensibilizando y reprocesando el trauma. Entonces, a través de un movimiento ocular, uno coge, la persona sigue mis dedos y la persona sigue los dedos X cantidad de tiempo, para, después toma una respiración, suelta, ¿qué te llegó? Entonces la persona, me acordé de tal cosa, no, me duele mucho en esta parte, no, que me pasó tal cosa. Entonces siempre es atrás, siempre es atrás. Usted le sigue haciendo, eso se hace con 5 preguntas, porque volvemos a lo mismo, no es cuenta la historia, la persona viene con una situación, ¿tienes algún recuerdo de eso? Sí, ¿cuál es el recuerdo? Suave. ¿Qué creencias tiene? ¿En qué parte de tu cuerpo lo siente? ¿Ya? Entonces ya de base a eso se desensibiliza. Y de 1 a 10, ¿cuánto hay? Se habla de creencias también. Entonces, la persona que descubrió esto, que en paz descanse, era una psicóloga americana, Francia Shapiro. Ella descubrió a partir de un momento que empezó a intervenir personas que venían de la guerra. No fue que descubrió ahí, descubrió antes. Pero cuando fue avalada por la Organización Mundial de la Salud es porque ella empezó a intervenir personas que venían traumatizadas de la guerra, que tenían un flashback, estaban en un centro comercial y entonces todo el que veía era enemigo. Entonces sacaba la pistola y hacía una masacre, esto todavía ocurre. Entonces ella, cuando empezó a hacer con el movimiento ocular, empezó a desensibilizar y a reprocesar el trauma, la persona remiquía su alivio. En 4, 5, 6 sesiones. Entonces es poderosísimo. ¿Por qué? Porque cuando estamos durmiendo hay un sistema REM, que es cuando tenemos el movimiento de los ojos. El movimiento rápido de los ojos. De los ojos REM. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro está procesando todos los eventos del día y lo está pasando, lo está almacenando de una manera correcta. Porque si no, nos enloquecemos con toda esa información. Claro. Entonces, va y lo almacena correctamente, el cerebro inteligente. Pero hay cosas que impactan. Entonces ahí queda el trauma, que el cerebro no es capaz de trabajar. No fue capaz de trabajar, pero quedó el trauma. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente retomamos, la persona va con ese tema que es un trauma. Entonces, con esto estamos desensibilizando, entonces hacemos que pase realmente como debe pasar, ya de la manera correcta. Por eso dice desensibilizando y reprocesando. Entonces se reprocesa eso y se lleva a un futuro de la persona. Es muy ganadora también, muy ganadora. Entonces estas herramientas, pues, ¿qué te digo? Para mí han sido maravillosas. Qué bacano. Maravillosas y sigo buscando más herramientas porque todos los días hay más evolución. Como se llama la respiración holoscópica. Cualquier persona que escuche va a decir, error, no es holoscópica, es holotrópica, no es error. Holotrópica fue la dios psiquiatra que fue el que creó esto, o el que descubrió esto, Stalin Grof.
Pero en la escuela donde yo estoy, en la escuela transpersonal, en España, en esa escuela, el profesor de allá la adaptó a que cuando estamos en la respiración holotrópica, solamente es hiperventilar, hiperventilar. Acá no, el profesor le colocó algo más importante y es, antes de hacer la respiración, que se demora 1 hora, se medita media hora, después se respira, se hiperventila 1 hora seguida sin parar, se termina, vuelve y se medita otra media hora y después a través de dibujos o mandalas, la persona plasma lo que le pasó en su experiencia y después viene y se integra en el grupo si quiere hablar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En vez de consumir ayahuasca, de consumir, tampoco estoy descalificando eso, los psicodélicos no los estoy descalificando. Pero acá hay muchas personas que han tenido situaciones difíciles cuando consumen hongos, ayahuasca, muchas veces hay que mandarlos al psiquiatra. Acá no, esto acá no es invasivo, pero se tiene la misma experiencia. Como decía el profesor, allá se transporta, acá se transforma, porque somos autosanadores. Eso se hace el grupo y máximo 10 personas hasta 15, ya más de 15 no. Para poder controlar y guiar a las personas. Tiene sus contraindicaciones, obviamente. Una mujer en embarazo no puede asistir. Una persona que tenga dificultades cardíacas tampoco. Una persona que esté medicada tampoco. Pero son experiencias maravillosas. ¿Qué es una adicción, por ejemplo? La adicción son muchas cosas. Tú puedes ser adicto a la Coca-Cola. En mi caso. Nosotros somos adictos a las comidas, pero normalmente cuando generalizamos de la adicción, lo que generalmente la persona correlaciona es adicción a la droga. No es lo único, pero nosotros trabajamos bastante el tema de la adicción. No es fácil, pero también lo tenemos claro. Claro. Que para poder nosotros intervenir a esas personas adictas, debe haber primero una intervención de un psiquiatra. Porque si tú intervienes a la persona desde la parte emocional, desde su trauma, no estás haciendo nada. Porque nosotros producimos unas sustancias, unos neurotransmisores que se llama dopamina. Y el organismo, cuando empieza la persona a meterle de manera extra, el organismo inteligente y cierra el neurotransmisor y no vuelve a salir la dopamina. Entonces, como le estás haciendo de manera externa, entonces la persona está contenta. Claro. Cuando la persona hace el pare, entonces empieza el efecto de la abstinencia. Entonces la persona quiere dejar, pero no puede. ¿Por qué? Porque el organismo está diciendo, necesito la dopamina. Deme más. Deme más dopamina. Entre más días, más debo consumir. Porque el organismo le está pidiendo. Entonces, a esas personas adictas están enfermas. No se pueden juzgar. ¿Por qué? Porque ya la fuerza de voluntad está secuestrada. Ya. Crea que la persona quiere. Sí, créale. Pero la persona no es capaz, porque ya no hay fuerza de voluntad. Sí. Ya la secuestró. Sí. Su cerebro está secuestrado, ya no hay fuerza de voluntad. Entonces, por eso tiene que recurrir el psiquiatra. ¿Para qué? Para que el psiquiatra, a través de su medicación, no es la droga es lo que consume, a través de la medicación, vuelva a su organismo a producir la dopamina. Es un proceso. Claro. No es que la persona va mañana, pasado mañana, que lo que consume de la medicina va a salir. No, tiene que hacer todo el proceso, que son hasta 6 meses y más. Y hay muchas recaídas. ¿Por qué hay recaídas? Porque la persona se da sus gustos. Claro. Entonces, no, yo ya estoy Yo bien. me lo merezco. Y no está bien, sino que cuando menos piensa lo ataca eso, dopamina, entonces va y consume. Y para él es lo más fácil. Claro. Entonces, por eso es importante trabajar a la parte emocional, que fue lo que llevó a consumir. Y la parte ya psiquiátrica, la medicación. Y la familia, cuando tienen estos problemas, esta situación por resolver, para hablar la mente, cuando tienen toda esta situación por resolver, las familias enloquecen, ¿qué voy a hacer? Yo he ido a toda parte, pero nunca le explican esto que estamos hablando. Entonces, cuando la persona entiende que lo que tiene en su casa o que tiene en su entorno es una persona enferma y que la forma para que la persona salga adelante es a través de una medicación más la asistencia psicológica, que sepan obviamente de esto. Entonces el familiar ya se nivela, se regula y la persona también quiere conocer esto, el adicto también quiere conocer esto. Entonces el adicto dice, por eso es que me pasa eso, entonces yo no me voy a volver a dar estos permisos. Entonces es muy puntual saber que tiene que haber una medicación. Para muchas personas es muy complejo por sus propios medios llegar a una realización como esta y si necesitan ayudas
psiquiátricas y psicológicas a la par, pues mucho mejor que tengan de la mano una ayuda entrenada, Claro que que lo podemos notar. Es importante, te hago una recomendación. Sí, Tú no eres adicto a la Coca-Cola. Una parte de ti. una parte de Una mí lo parte de es, ti. Porque hay otra parte que no lo que quiere. no lo es, sí. Entonces te está ganando esa parte de ti. Pero tú en el fondo no eres eso que dijiste ahora. Ujú. Cuando dices eso, le estás Lo metiendo estás al aceptando. inconsciente y le estás Sí. metiendo al inconsciente una información. Una parte, cuando diga, "Vea, una parte de mí le gusta mucho la Coca-Cola, pero hay otra parte que no quiere". Bueno, muy útil. Sí, sí, de eso se trata. La definición de brain spotting, ¿qué sería? Brain spotting es un punto en el cerebro. Ajá. Donde tú fijas tu mirada, hay una información, porque nuestro ojo está comunicado con el cerebro. Sí. Entonces, ahí hay una información. Entonces, usted a través del movimiento de un puntero, que es este, Sí. tú fijas, haces la entrevista con la persona, no se habla, simplemente qué te ha estado pasando. He estado deprimido. Ok, en este momento estás deprimido, sí. Entonces le pregunta, en cuánto tienes esa perturbación de 0 a 10 y dónde la sientes en tu cuerpo, porque recuerde que el trauma está en el cuerpo. Sí. ¿Dónde la sientes? Entonces la persona me dice, la siento en tal parte. Hay personas inclusive tan traumatizadas que le cuesta decir dónde la siente. Claro. Uno cree que las cosas que tiene adentro son universales, que le pasan a todos. Por ejemplo, me pasa algo muy curioso y es que a veces me pica y no sé dónde. Me imagino que es algo así, como que la emoción la tenemos y no sabemos qué es. Esas ansiedades que actualmente se nombra la ansiedad como una enfermedad, pero realmente es un síntoma que tiene una raíz. Eso mismo siento yo a veces con las emociones, como que siento algo, pero no sé dónde está, dónde atacarlo. Entonces a eso se referiría el brain spotting. Pues no, digamos que hay personas que les cuesta sentir. Ujú, Entonces, como son personas que están tan traumatizadas, ujú. entonces le cuesta en el fondo, pero simplemente con el recurso que tenemos como psicólogos le dice, pues entonces piense en qué parte. Yo sé que tú no sabes, pero si supieras en qué parte debería. Suponga. Si toda persona te dice, en tal parte, eso es. Ujú. Entonces, en el brain spotting tú le haces el movimiento ocular, tú coges el puntero y le dices a la persona que solamente fije su mirada, entonces tú la colocas al lado izquierdo, al centro y a la derecha, y la persona allí, cuando está moviendo el puntero, le llega de una vez, dice, ahí. Ajá. ¿Qué puede ser ahí? Un recuerdo Wow. traumático. ¿O qué puede ser ahí también? Un dolor. Wow. ¿O qué puede ser ahí? Un malestar profundo. Entonces la persona Tremendo. entonces dice, más arriba, más abajo, ahí, no, cójalo un poquito para la derecha, otro poquito. Y ahí, tú fijas el puntero ahí está la información. Qué increíble. El ojo queda acá en el puntero y ahí está la información. Wow. El terapeuta en estos casos hace muy poco. Ujú. Simplemente somos autosanadores. Estamos escaneando el cerebro y cuando está la información ahí, tú dejas el puntero en ese lugar y la persona empieza A soltar. a soltar la información y tú lo único que haces es de pronto hacer devoluciones, de resto no hagas nada. Qué No hagas bacano. nada. Y hay personas también que dicen, yo no siento nada Ujú. o a mí no me pasa nada. Pues es que la nada no existe, pero también es interesante, no es no validar. Sí. También es interesante. ¿Cuál razón hay para que no estés guardando cosas? Eso no. Entonces, que a mí no me llega nada, tranquilo, es que no llega nada. Entonces, al momentico ya empieza a llegar. O definitivamente la persona, por su trauma, Tiene mucha resistencia. tiene resistencia, pero finalmente la persona dice, ya se me quitó lo que sentía cuando viste eso. Entonces ya tú le preguntas, ¿cómo está esa ansiedad? ¿O cómo está esa depresión? ¿O cómo está y lo que sentía en tu cuerpo? No, ya no siento nada. O todavía la tengo en 2 o la tengo en 5. Hay que seguir ahí. Obviamente que muchas veces usted está ahí tanto tiempo que a la persona le cuesta bajar. Se quedan 2 o 3, ya hay que ir a otra sesión, porque tampoco se trata de coger y rellenar como se rellena cualquier cosa. No estamos trabajando con la mente del ser humano, Claro, con el es que hay que delicada. respetar. Sí, con el que hay que respetar. Bastante Entonces, en delicado. el fondo, lo que es brain spotting. Qué bacano. Es un universo. Sí, claro. ¿Cómo te pueden encontrar? Por WhatsApp por el momento. Por WhatsApp. Excelente. Entonces hemos llegado a este final de Negocios al Descubierto. De verdad que muchas gracias por este espacio. Excelente conversación, muy nutritiva. A ustedes. Un placer. Igualmente.